Regresamos a Argumentos. Gracias amigos por seguir en sintonía de este espacio, a todos los que nos escriben de diferentes estados de nuestro país, reportando sintonía, estado Carabobo, estado Táchira, estado Nueva Esparta. Muchos saludos para todos ustedes, que por cierto, nuestro invitado de hoy es de allá, del estado Nueva Esparta, un bellísimo estado de nuestro país, que bueno, tiene también los desafíos, sus retos pendientes, pero han ido dando pasos importantes también nuestra población venezolana que habita en ese bello estado. Julio, estamos hablando del tema electoral. Antes de irnos a la pausa, hacía un comentario, un inciso sobre la necesidad que también han planteado los jóvenes al Consejo Nacional Electoral, que abran esas jornadas especiales que antiguamente, bueno, me acuerdo cuando yo iba a cumplir mis 18 años, que había un proceso electoral, te pasaban a cada rato publicidad, joven, inscríbete, habían jornadas especiales en cada estación de metro, en las plazas principales de nuestro país, cada año de elecciones, sobre todo para una presidencial, pues el despliegue era mucho mayor en distintas zonas. ¿Qué ha venido pasando también con estas jornadas especiales? Dicen que hay unos 2 millones, entre 2 millones a casi 3 millones de jóvenes que no se han inscrito. Mira, yo creo que en primer lugar, Rosa, tiene que haber, yo siempre lo trato de decirlo, así como en la casa nos enseñan desde pequeños los modales, las reglas de comportamiento, la cortesía, tú sabes, todas esas normas, digamos, Sí. pues que se aprenden en la casa. Yo creo que desde los hogares tiene que promoverse pues la necesidad pues y la conciencia de lo que significa el voto, de lo que significa pues que a los 18 años, que es una edad en la que de acuerdo con nuestra legislación, se adquieren determinados derechos, entre los cuales está el derecho al voto. Bueno, desde el hogar tiene que promoverse a los muchachos, a los chavos, que tienen que entender la importancia del voto y por lo tanto inscribirse para poder votar. Pero también desde las instituciones tiene que promoverse e incentivarse el voto y tiene que incentivarse la inscripción al registro electoral. Pero no solo la promoción, sino la facilitación de esto. Claro. Es decir, el Consejo Nacional Electoral, que es pues, el órgano, la institución encargada de pues, organizar las elecciones y por supuesto también de todo lo que tiene que ver con el registro electoral, yo no entiendo pues, en qué estarán ocupados ahorita, qué estará haciendo el Consejo Nacional Electoral ahorita, un año electoral que no promueve, que no está poniendo en cada esquina de este país una mesa, un tarantín, una forma de facilitarle al ciudadano la inscripción en el registro electoral. ¿Por qué no están haciendo campañas publicitarias en procura de incentivar el voto e incentivar la inscripción en el registro electoral? ¿Por qué no están haciendo campañas informativas en los colegios, en las universidades, en las salas de cine, en todas partes a donde acudan los jóvenes? ¿Por qué no hay una estrategia publicitaria del Consejo Nacional Electoral que promueva la inscripción en el registro electoral? Es lo que deberían estar haciendo. ¿Por qué no escuchan lo que desde hace rato ya están diciendo las distintas organizaciones de la sociedad civil, los estudiantes universitarios, las distintas pues, organizaciones políticas que vienen exigiendo que haya un gran plan de inscripción del registro electoral? O sea, ¿cómo es posible que un joven caraqueño tenga que ir a Plaza Venezuela, un joven mirandino a Los Teques, pero aún peor, imagínate tú un joven de Apure que vive en digamos, un municipio fronterizo que tenga que ir a San Carlos, a San Fernando, perdón, para inscribirse? Bueno, eso es algo, o en Cogede que tenga que ir a San Carlos, en zonas o en un montañosas, estado, claro, que se les dificulta mucho más llegar a la capital. Imagínate tú un joven de Amazonas que tenga que ir pues a Puerto Ayacucho, complicado. Claro, es complicado. El CNE tiene la obligación, ese es su trabajo, de promover el voto, de promover la inscripción al registro electoral, de sensibilizar a la población de inscribirse. No tiene que esconderse, no tiene, al contrario, su trabajo es promover el voto, no otra cosa, porque además es un derecho que adquieren los ciudadanos al cumplir los 18 años y que requieren esa formalidad, pues inscribirse en el registro electoral. Bueno, ¿cómo es posible que eso no esté pasando? Y en un año electoral sobre todo, pues el registro electoral debe estar abierto permanentemente, pero en un año electoral debe haber pues planes especiales de inscripción, facilitar que los ciudadanos puedan pues, adquirir ya formalmente este derecho, formalizarlo y por lo tanto poder participar en la elección presidencial. Entonces, tiene que haber esa sensibilización porque es su trabajo, es el trabajo del CNE y tiene que cumplirlo. Y es una exigencia ciudadana la que hacemos. Distintas organizaciones no gubernamentales lo venían alertando, como Voto Joven, el Observatorio Electoral Venezolano, como quizá en la última década aproximadamente empezó a disminuir esas jornadas especiales de registro dentro del Consejo Nacional Electoral, porque es un hecho que incluso a principios de la Revolución Bolivariana, pues
lo veíamos en la televisión, que debe ser también el lapso en el que tú te inscribiste dentro del CNE. Era notorio la campaña publicitaria, la promoción, como digo, centros de registro en cada estación de metro. Muchos no lo saben, Rosa, pero desde los 17 años, si se trata de un año electoral, y la elección pues se va a realizar, por ejemplo, a finales de año como es usual, bueno, si usted cumple los 18 años previos a la elección, usted puede inscribirse con 17. Sí, bueno, lo recuerdo. ¿por qué eso no lo dicen? Claro. O sea, a mí me llama poderosamente la atención, ¿por qué no lo dicen si eso es su trabajo? ¿En qué están ocupados? ¿Qué están haciendo? Entonces, es cierto que hay una gran apatía, es cierto que, como pareciera que en algún momento desde la oposición inclusive se promovió la abstención, se dijo que el voto no servía de nada. Bueno, eso se fue olvidando, ¿no? Y de alguna forma no se le generó ni en los hogares ni en los colegios, digamos, ese incentivo o esa sensibilización al joven venezolano de que tenía que participar o de la importancia del voto, lo importante que es poder escoger, poder decidir, poder participar en los asuntos públicos a través del voto. Bueno, entonces eso es cierto, hay una gran apatía, hay como un desinterés, pero no por mal, sino porque nunca se les enseñó. Pero bueno, es también parte fundamental del trabajo del Consejo Electoral y de las instituciones del Estado de Venezuela promover esto. ¿Por qué no está pasando? Entonces yo creo que hay que atacar esas dos cosas, ¿no? Por una parte, la institucionalidad y por otra parte, el hogar y las instituciones, digamos, educativas que tienen que empezar a promover esto. Insisto, no solo porque sea un año electoral, sino porque usted tiene que estar inscrito en el registro electoral, es su derecho. La importancia no sabe de la cuándo hace falta. participación ciudadana, Así que como tú bien dices, a través de la educación puede ser una vía para fomentarla, pero que otras estrategias podemos tener para que los jóvenes puedan vencer o puedan superar esa desesperanza aprendida, ese sentir como, ¿para qué me voy a inscribir si mi voto no cuenta? ¿No? Que por muchos años también, incluso o porque no me desde importa la la política y no quiero saber nada porque todos los días pasa lo mismo. Y bueno, también es normal que la población sienta hastío, pero muchos especialistas han dicho que también eso se trata de un concepto que busca justamente generar esa desesperanza, esa desmotivación de que los ciudadanos participen tanto en procesos electorales como de forma activa en la política. ¿Cómo vencer esos paradigmas de que la política es mala o de que no vamos a conseguir cambios a través de la participación ciudadana o a través del voto? Bueno, pero es que insisto, Rosa, lamentablemente nuestra dirigencia política del gobierno y de la oposición, cuyo trabajo es orientar a la población y que debería ser orientarla precisamente a decidir o a dirimir sus diferencias a través del mecanismo que nuestro ordenamiento jurídico nos da, que es precisamente el voto, que es donde al final todos los caminos conducen al voto y todo es allí donde se dirime. Bueno, han decidido por una parte al gobierno que no le interesa que la gente participe, porque sabe perfectamente que a través del voto pueden, pues, perder el poder legítimamente, digamos, si la gente vota mayoritariamente en su contra, pues esa es la realidad, como ya pasó en la Asamblea Nacional en el 2015, como pasó en la reforma constitucional del año 2017, o como cuando sucede, no porque la gente vote, sino porque no vota, como fue en el caso de la elección de la Asamblea Constituyente, donde es evidente, lo público, notorio y comunicacional lo que pasó. Bueno, eso por eso el gobierno lo obvia, no le interesa que la gente participe. Pero la oposición por muchos años también estuvo diciéndole a la gente que el voto no servía, que había que abstenerse, que no había que participar, que no servía de nada, que había que deslegitimar las instituciones a través de la abstención, y al final eso no funcionó. Y hoy todos los caminos conducen al voto, y hoy hasta quienes dentro de la oposición fueron los mayores defensores de la abstención y los que más promovieron, pues, de alguna forma la deslegitimación de la autoridad electoral, del árbitro electoral, hoy están llamando a votar. No sale con votos, Así con es. Este gobierno no se negocia, y hoy el discurso ha cambiado. Es otro, y qué bueno, por cierto. Y es importante. Qué bueno que haya cambiado, porque al gobierno... Importante que se mantenga esa ruta electoral. Al gobierno, así es, al gobierno que le conviene obviamente que no cuando el gobierno ve las encuestas, donde obviamente tiene una aceptación muy baja, una aprobación, una intención de voto muy baja en un año electoral, obviamente que le interesa que la gente no salga a votar. Y si desde la oposición entonces se le compra ese discurso y se promueve la abstención, entonces el gobierno tiene la tarea hecha. No, al contrario, hay que decirle a la gente que aún con las propias reglas del gobierno, aún con las propias reglas de esta coyuntura, es posible ganar. O sea, o es que el Consejo Nacional Electoral de Tibisay y Lucena era limpio,
justo, adecuado, no, también había ventajismo, también había peculado de uso, también las figuras que estaban allí eran abiertamente afectas al gobierno. Y recuerda en ese momento la importancia que tenía la participación ciudadana, es decir, se congregaban dentro de los centros, claro, esperaban la verificación de las boletas, de las actas, toda esa que comprobación, partidos políticos de un lado o del otro. Los dos ejes fundamentales, Rosa, son la participación y el cuidado del voto, como le dicen los argentinos, la fiscalización, los fiscales. Sí. Entonces, bueno, eso es muy importante para poder lograr que una victoria sea posible, pero también que se pueda cobrar esa victoria, digamos, que pueda hacerse, materializarse y que sea reconocida, ¿no? Tenemos que ir a una pausa, Julio, al regreso seguiremos conversando. Es importante también para nosotros escucharlos a ustedes, que se involucren acá en esta conversación, en esta entrevista sobre diferentes aspectos del panorama político electoral nacional. 2024 será un año de cambios para nuestro país, y para lograr ese cambio que se necesita, bueno, acá nuestro invitado daba algunos señalamientos importantes: la participación ciudadana y la motivación. Pausa y ya regresamos.